Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, queremos en el nombre del Señor y solicitando la guía del Espíritu Santo, exponer por medio de esta mini conferencia, como ya es tradicional, un tema bíblico que dice relación con algo muy sensible y que atañe a todos nosotros, no solamente a los creyentes, sino que también a los inconversos. Esta breve conferencia la hemos titulado El Señor responde a creyentes e incrédulos cuando claman por sanidad. Partiremos diciendo que los evangelios nos autorizan para responder con un rotundo sí. Dios hoy día realiza milagros aplicados a la sanación, también con base a la santa palabra de Dios, podemos decir sí. Habiendo dicho esto, iniciaremos esta conferencia y la trataremos en base a dos títulos o encabezados. El primero, ¿existe hoy día o Dios ha entregado dones de sanidad a alguien, hombre o mujer, al cual o la cual podamos concurrir, pues éste ha recibido especial potestad para hacer milagros? Encontremos a continuación que para nuestros tiempos este tipo de personas no existen. No obstante que algunos reclaman para sí dones especiales que los hacen ser hombres o mujeres milagrosos o milagrosas, y que nosotros sostenemos que no dejan de ser una voluntariosa y vana pretensión. Creemos que estos dones milagrosos fueron para los incrédulos en un tiempo cuando la Iglesia y el pueblo de Dios iniciaba su vida de fe y comunión con el Señor e iniciaba los primeros tiempos de su establecimiento por medio de los profetas y después por los apóstoles. Fijémonos que los judíos del Sanedrín reconocían la deidad y al Mesías por medio de señales. Y producto de eso tenemos a Nicodemo en Juan 3:2. ¿Qué le dijo Nicodemo al Señor Jesús o cuál fue su actitud? Leamos el pasaje. Juan 3:2. Refiriéndose a Nicodemo, vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, los judíos, el que tenemos un principal en el Sanedrín, que está reconociendo en la persona del Señor Jesucristo a un maestro, a un mensajero de Dios. El Señor, ¿qué había hecho para que Nicodemo pudiera hacer estas expresiones? Bueno, el Señor Jesús había efectuado milagrosas sanidades. Recuerden el siervo del centurión. Había resucitado ni más ni menos que a un hombre, a Lázaro, también a la hija de Jairo, y así podemos también enumerar una gran cantidad de otras señales y prodigios, como expulsar demonios, etc. El propio Señor Jesús dijo, testificando de su deidad, comillas, creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Creed en esto por las obras que hago, es decir, por las señales que como testimonio hacía a los incrédulos, en este caso judíos, cuando eran sus inicios de su obra en la tierra. Ahora, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, usted bien lo sabe, señora, señor, que me está escuchando joven, por el cual nosotros tenemos sentada a la gracia y hemos sido salvos por haber confesado a nuestro Señor Jesucristo, quien murió por mí. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo, mi condición debe ser, murió por mí, y yo te acepto, Señor, como mi Dios y Salvador. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y muerto,
fue labor de los apóstoles establecer la iglesia apostólica, nuestra iglesia, y sus doctrinas, es decir, las enseñanzas que el Señor dejó por medio del Espíritu Santo, e ir añadiendo a la iglesia a los que debían ser salvos. Por ello, que para confirmar sus palabras y doctrinas, les fueron concedidos a los apóstoles dones especiales en esos tiempos de establecimiento de la iglesia apostólica y del establecimiento y escritura de la palabra del Señor hecha por los apóstoles, y que el Señor los preparó para poder llegar a hombres incrédulos que necesitaban una serie de elementos que eran extraordinarios. Nosotros hoy día no necesitamos esto porque tenemos una gran cantidad de cosas como la internet, las películas, etcétera, pero no es el caso, es solamente un alcance. Ahora, repito, ahora cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y muerto, fue labor de los apóstoles establecer la iglesia y sus doctrinas, e ir añadiendo a la iglesia a los que debían ser salvos. Por ello, para confirmar, o sea, para que creyeran estos inconversos, para que creyeran las palabras, es decir, de los apóstoles y a las doctrinas, les fueron concedidos dones especiales. Estos dones mencionados en el Evangelio, que fueron, de acuerdo a lo establecido en la propia palabra, fueron transitorios, y por eso que hoy día no se evidencian, los cuales fueron los milagros, las sanidades hechas por personas, estoy hablando de las sanidades hechas por un acto de intercesión de una persona a la cual le entregaba el Señor la potestad de actuar en su nombre. No se olviden ustedes que es Dios, por la gracia de Cristo, a través del Espíritu Santo, quien concede los milagros. Dios es hacedor de milagros, no los hombres. Repito, los milagros, las sanidades, las lenguas, es decir, en el hablar en otro idioma conocido que no era el nativo del profeta. Es decir, cuando el Señor tenía un mensaje importante para algún miembro del lugar donde los profetas estaban predicando y no entendían, por ejemplo, el arameo o el griego, o en este caso la palabra que el profeta estaba entregando el mensaje y que el apóstol estaba entregando el mensaje y que el Señor quería que lo conocieran, bueno, les daba el don de lengua, es decir, poder hablar en un idioma que no era el de ellos, pero era un idioma entendido por aquel al cual iba el mensaje. Por ejemplo, si un profeta hablaba en griego y no sabía otro idioma y había un hindú, podía hablar a través del don de lengua el mensaje entregado en el idioma hindú o chino o otro idioma, el latín u otro idioma de la época. Entonces le dio el don de lenguas, que no es aquel que hoy día lamentablemente algunos reclaman para sí, que es una especie de parafraseo muy raro, que en realidad confunde más que entenderlo. Eso, algunos dicen que son lenguas angélicas, otros etcétera, etcétera, pero en este caso eran idiomas conocidos e interpretados por aquellos a los cuales se le entregaba el mensaje. La interpretación de lenguas, es decir, poder entender si estaba predicando y alguna persona que estaba allí le hacía una pregunta en un idioma que no era el nativo del apóstol, que el apóstol pudiera entender el idioma al cual se le estaba dirigiendo. Ahora examinemos lo que el propio Señor Jesús les dice expresamente a los apóstoles antes de irse definitivamente al tercer cielo. Aquí es el momento en el que el Señor Jesucristo habla con Pedro, le dice: Pedro me ama, etcétera, etcétera, apacienta mis corderos, etcétera, a mis ovejas, y después el Señor Jesucristo está a punto de irse. Y el Señor les entrega la gran comisión, y predicar el Evangelio a toda criatura, etcétera. Ahora, examinemos lo que el
Señor Jesucristo le dice expresamente a los apóstoles antes de irse definitivamente al tercer cielo. Como ustedes saben, el tercer cielo es el lugar donde vive Dios, donde está ubicado el trono. En Marcos 16:15 dice lo siguiente, lo vamos a citar en forma parcial. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Luego, en el verso 17 del mismo capítulo, dice, refiriéndose a los apóstoles, recuerden que le está hablando a los apóstoles, y estas señales seguirán a los que creen, es decir, a los apóstoles, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y luego el 18, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y luego en el 20, y ellos, nuevamente estamos diciendo, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, es decir, ¿cómo la confirma la palabra? Delante dijimos que las señales eran para confirmación de la palabra a los incrédulos, y en este pasaje de 20, versículo número 20, nos está señalando, y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes y ayudándole el Señor, porque el Señor hace los milagros, y confirmando la palabra, es decir, el Evangelio, con las señales que le seguían. Bueno, vamos a otro pasaje, 2 Corintios 12:12. Aquí Pablo nos enseña o nos señala que estas fueron señales para los apóstoles que le posibilitaban llegar a los incrédulos y a los judíos, con testimonios irrefutables del poder de Dios, ya que es Él quien obraba por medio de los apóstoles. Y en 2 Corintios, en la parte del pasaje 2:12, señala comillas, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Repito lo que dice 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales ¿de quién? ¿De un incrédulo? ¿De un santo? ¿Perdón, de un santo en especial? ¿De un milagroso? No. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Hablándole a los otros que él no era menos que otros apóstoles como él. Pablo aquí se está defendiendo también que él no era distinto al otro de los apóstoles. No se olviden que Pablo fue constituido apóstol por el propio Señor Jesucristo. Él dice que él también tenía señales de apóstoles. Si ustedes leen esa parte del Evangelio de Corintios, es donde Pablo defiende su ministerio, porque muchos estaban dudando y miraban a Pablo como que era un apóstol de segundo orden. Y él dice, no, yo soy igual que todos los apóstoles, también me fueron confirmadas a mí las señales del apóstol, y aquí que yo he hecho prodigios y señales, y da una inmensa lista sobre aquellas cosas que él ha hecho y le han pasado. Luego en Hechos 14:3 se refiere nuevamente a la acción de los apóstoles como un don apostólico. Estamos hablando de dones de sanidades, etcétera, como ya lo hemos dicho. Hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿de quién? De los apóstoles, que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero esto no solo fue dado como testimonio de parte de los apóstoles hacia los judíos, sino que a los gentiles. No sé bien, Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo nos habla sobre su obra misionera, estableciendo las bases de la iglesia. En Romanos 15, 18 y 19 dice Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y
prodigios, con potencia de señales y prodigios. El Señor confirmaba la obra de Pablo, porque el Señor era quien obraba por medio de Pablo, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo estaba realizando la obra misionera de establecer iglesias y se le era dado señales y prodigios, don de sanidades, de expulsar demonios, etc., para testimonio, para aquellos inconversos gentiles que no habían recibido aún el Evangelio. Y dicho sea de paso, Pablo estaba escribiendo la palabra del Señor a través de estas cartas. Concretando este primer encabezado, o título, o subtítulo, perdón, estos dones extraordinarios de señales y prodigios, milagros de sanidades, el hablar e interpretar de lenguas, fueron dadas por el Señor a profetas. En el Antiguo Testamento hubieron profetas que también se les fue dado señales. No se olviden ustedes el profeta Eliseo cuando él le pide al Señor que no llueva y el Señor le concede la petición y durante mucho tiempo no llovió. Otro pidió que se detuviera el sol mientras combatían, porque no podían combatir de noche, y el Señor permitió y le dio el poder de esta señal o prodigio al hacer que el sol y la luna se detuviesen. Por eso que ahora dice, concretando este primer encabezado, estos dones extraordinarios de señales y prodigios, milagros de sanidades, el hablar e interpretar de lenguas, fueron dados por el Señor a profetas y apóstoles para la confirmación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, y el establecimiento de su palabra. Ahora tenemos lo perfecto, es decir, la palabra de Dios o evangelio. Ya no se establecen apóstoles, ojo. ¿Por qué podemos decir nosotros que hoy día ya no se establecen apóstoles? Con mucho respeto lo digo, existen algunas iglesias, en algunos hombres de muy buen corazón, pero como un acto meramente de voluntad, se autoproclaman como apóstoles. Señalo que los apóstoles valga la redundancia, de la época apostólica, hoy día no existen, es decir, ellos no tienen la facultad de crear doctrina o agregar o quitar o interpretar a su modo el Evangelio. No se olviden que la palabra es categórica, sea anatema, aquello que sea agregado o quitado de esta santa palabra. Por lo tanto, ya no se establecen apóstoles. ¿Cómo sabemos que los apóstoles son aquellos que el Señor estableció? Bueno, en Apocalipsis se señala que en los pilares de la ciudad de Dios están escritos los nombres de los 12 apóstoles, o de los apóstoles instituidos por Cristo. No se olviden de Matías, y no se olviden que reemplazó a Judas, y no se olviden del propio Pablo, que el propio Señor Jesucristo lo estableció como apóstoles. Es decir, estos nombres de estos apóstoles están escritos en la ciudad, en los pilares de la ciudad de Dios, y allí no hay ningún Juan Soto o Pedro Riquelme o Juan Rodríguez, como se llama hoy día aquellos que se denominan apóstoles. No sé si habrá una apostoliza, no lo sé. Y no lo estoy diciendo con burla, lo estoy diciendo con mucho respeto. Repito, concretando este primer encabezado, estos dones extraordinarios de señales y prodigios, milagros de sanidades, el hablar e interpretar de lenguas, fueron dados por el Señor a profetas y apóstoles, para la confirmación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el establecimiento de su palabra, es decir, escribir el Evangelio. Ahora tenemos perfecto, que es lo perfecto, nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios, que es su palabra o Evangelio. Ya no se establecen apóstoles, ya que el Señor estableció a los autores del Evangelio por su Espíritu, y sus nombres, como ya dije, se encuentran escritos en los pilares de la ciudad de Dios. Aparece, ya le dijimos en el Apocalipsis. No existen dichos dones como un don individual especial hoy día. Ahora, ¿qué pasa con las sanidades? Dijimos que sí, que el Señor obra sanidades, que
El Señor hace inclusive sanidades milagrosas. No, con esto que ya hemos dicho, no estamos invalidando esto otro que estamos afirmando, sino que hoy día el Señor estableció en lo perfecto, en su palabra, la forma más correcta de poder suplicar por sanidad. Y vamos a nuestro segundo título o encabezado, que dice, bueno, sostenemos que Dios ha dejado en su palabra la forma como podemos recibir sanidad para nuestro sufrimiento y enfermedades, incluso por medio de milagros, es decir, sanar enfermedades que hoy día la ciencia médica no ha encontrado cura. Nosotros conocemos testimonios, y usted que me está viendo y me está escuchando también. Mucha gente cuando escucha a alguien de una iglesia decir que el Señor y dar gracias al Señor porque el Señor la ha sanado, miran con incredulidad. Vamos, así es, en efecto. El pasaje básico que vamos a utilizar para esta parte está en Santiago, capítulo 5, 13 y 14, bueno, y también hasta el 16. Veamos en el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Cuando hablamos de aflicción, estamos hablando de enfermedades de la mente y del corazón. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos encontrado afligidos en nuestra vida? Muchas veces por errores que hemos cometido, muchas veces porque un ser amado nos ha dejado, y aunque nosotros a veces pidamos perdón por la falta efectuada, muchas veces estas personas a las cuales uno les solicita el perdón y la restitución endurecen su corazón y lejos de perdonar y restablecer la comunión, alejándose del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, endurecen aún más su corazón y siguen a través de su egolatría siendo duros y no concediendo el perdón solicitado. Pues cuando una persona está enferma o está afligida, a pesar de todo el dolor humano que puede sentir, el Señor es capaz suficientemente, a través de lo que nosotros vamos a explicar, hacer que todos aquellos que hemos sufrido, hemos estado afligidos alguna vez en la vida, podamos llevar una vida mucho más llevadera y más victoriosa. Veamos, volvamos al versículo 13 de Santiago capítulo 15. Es la pregunta que está haciendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y aquí está la respuesta. Haga oración. La oración es algo de lo cual sale a la persona del alma. Imagínese usted por un momento, señora, señor, que va, usted hermano o hermana o niño, joven que me está viendo, usted salió de su casa contento en la tarde y va llegando a una esquina muy oscura y le salen 4 o 5 personas, a este hombre lo vamos a matar, lo vamos a robar y le vamos a pecar. Y usted ve en un momento determinado que la muerte se le viene encima y que lo van a hacer sufrir y que dice usted, Señor, por favor, ayuda. Esa es la oración. La oración es una petición que usted le hace a Dios, que le sale del alma por el Espíritu, para pedirle al Señor un favor concedido. Ahora, si usted ora y usted le pide, esta oración actúa a través de la fe, porque sin fe, dice su palabra, es imposible agradar a Dios. Bueno, sigamos. Debemos distinguir que se hace una distinción entre nuestra condición psicológica, que es la que estamos diciendo recién, con otras como es la enfermedad del cuerpo. Aquí también debemos discernir que muchas veces la angustia y la aflicción del espíritu a veces es mucho más dolorosa y efectiva que muchas enfermedades. Hoy día hay estadísticas muy lamentables que nos dicen que hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, hasta llegar a personas ya de mucha edad, recurren al suicidio. Y son a través de estas aflicciones de carácter psicológico. Un joven que no es comprendido, que es rechazado, que no es amado. Una mujer que es abandonada, o un anciano, o una persona de edad que debe llevar una vida de soledad,
Usted joven, usted señora, usted señor que me está viendo, hoy día piensa que la soledad no es algo tremendo. A lo mejor que usted no lo ha vivido. Usted todavía tiene a su papá, tiene a su mamá, tiene a sus hijos, tiene a sus hermanos, tiene una vida. Pero hay otras personas que ya han llegado a cierta edad y que han sido abandonados porque justamente hay muchas personas en su insensibilidad no tienen empatía hacia las otras personas y no saben lo que es la soledad. Bueno, estas enfermedades psicológicas, por eso que el Señor dice, y la pone en primer lugar en este pasaje de Santiago, en el versículo 13, cuando dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y como dije muchas veces, son estas enfermedades angustiosas, mucho más dolorosas y efectivas que hay muchas enfermedades que nos pasan cuando nosotros hemos tenido algún tipo de percance. Pues bien, la aflicción del espíritu es mucho más dolorosa, dije, y efectiva que muchas enfermedades que nos pasan cuando se nos enferma un hijo, por ejemplo, o cuando cometemos una injusticia contra un ser querido y buscamos su perdón, ya lo dije, ¿verdad? Y restitución de la comunión, es decir, volver a vivir, a convivir, establecer nuevamente la relación con esa persona querida, pero por diversas razones, a veces por la dureza de corazón o egocentrismo se niegan a restituir la convivencia o comunión. Eso pasa entre esposas y esposos, entre hermanos, entre padres e hijos, y viceversa, lo que es muy penoso y afecta grandemente. Estos se olvidan que siendo creyentes, si el Señor Jesús para buscar el perdón hacia nosotros del Padre murió en la cruz por nosotros y nosotros negamos la restitución de la comunión con su respectivo perdón a aquellos que nos han ofendido, ¿acaso seremos mayores y mejores que el propio Señor Jesucristo, quien ha perdonado y de corazón? Sigamos nuevamente con el mismo pasaje de Santiago. Después dice, en el mismo versículo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Hoy día nosotros vemos con mucha tristeza que muchos jóvenes piensan que estar alegres es ir a bailar, no es malo bailar, es ir a bailar, pero que ese baile esté acompañado con mucho alcohol, con drogas, con un afán desenfrenado, y pasar toda una noche bebiendo, fumando, drogándose, etcétera, o sencillamente olvidándose de todo. Está alguno alegre, canta alabanzas. La alabanza como cánticos que salen del alma del creyente, que exalta la grandeza. ¿Qué es lo que es alabar al Señor? En nuestro corazón, así como dijimos que la oración era una especie de salvavidas que uno le busca en el Señor para que éste le ayude a solucionar un problema grave, la alabanza es cuando nosotros, en el alma misma, por el amor que le tenemos al Señor, el creyente exalta la grandeza, el perdón, la comprensión, el amor de Dios. Tiene que ser parte importante de la salud mental del creyente. Alabemos al Señor. Grande eres tú, Señor, magnífico. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por ser tú, mi Padre, y tú, Señor Jesucristo, por ser mi Señor y Salvador, mi hermano. Sigamos. Ahora el 14. ¿Está alguno enfermo? Ahí viene la parte del cuerpo. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. También en otras partes del Evangelio se llaman obispos. Aquel que está encargado de apacentar la grey de Dios. Está puesto por Dios para apacentar. Es cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me ama? Apacienta mis corderos. Los jóvenes. Apacienta mis ovejas. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo, por él, oren por él, por el enfermo. Entonces, el enfermo, los parientes, si el enfermo no lo puede hacer, vayan a la iglesia si están cerca de una iglesia y pídanle al pastor o a los pastores
que vayan a atender espiritualmente al enfermo. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Será que el aceite va a salvar al enfermo? De ninguna manera. El aceite simboliza el papel del Espíritu Santo. Las obras del Señor fueron hechas por medio del Espíritu de Dios, con el poder, con todo el poder y prodigios por el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Con respecto a la enfermedad del cuerpo, aquellos que pertenecen a una asamblea o iglesia local y se encuentran postrados en sus lechos, por ejemplo, él o sus cercanos tienen que llamar a los ancianos, a donde el lugar que se encuentre. Ahora bien, si se menciona el aceite, como ya lo dijimos, ¿será que el aceite orará la sanidad? Como he dicho, claro que no. Es la oración. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Es la oración en el poder del Espíritu que obra en los creyentes. ¿Recuerdan que orábamos pidiéndole el oportuno socorro? Y en el nombre del Señor, el enfermo será sanado por medio de la fe. Si no hay fe, como ya hemos dicho, es imposible agradar a Dios. Es imposible pedirle, porque si le pedimos al Señor en oración, tenemos que esperar por fe que esa oración será concedida. Ahora el 15, como ya vamos a decir, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Esa es la condición, porque aquí se refiere a un incrédulo. Si un incrédulo, a través de la oración de un anciano, es salvado de su dolencia, será porque él creyó en Cristo y sus pecados le son perdonados y la enfermedad será eliminada. Es muy importante la fe, es decir, los que oran esperan que lo que piden al Señor les será concedido. No olvidemos que la palabra nos dice que aquellos que oran y no tienen fe, no esperen que se les sea concedido. Cuando opera la fe en la oración de sanidad, el enfermo que está rogando lo hace en plena conciencia de que pide sanidad y perdón de pecados. Ahora el versículo 16, confesad vuestras ofensas los unos con los otros. ¿Qué tiene que ver esto con las sanidades? Vamos a ver también que cuando los ancianos no están cerca, los justos, ¿quiénes son los justos? Los creyentes, también pueden orar. Y lo vamos a ver porque el Evangelio también lo dice. Pero dice, confesad vuestras ofensas los unos con los otros. ¿Será posible que yo pueda pedir en oración por sanidad por un hermano si no he sido capaz de confesar una ofensa hecha a un hermano? A lo mejor yo en mi mente o a espaldas de mi hermano hablé mal de él. Y yo no soy capaz de decirle, mire, hermano mío, yo cometí tal falta, te pido perdón. Y esa persona a la cual yo le estoy pidiendo perdón, me le es concedido. ¿Cómo yo podré pedir por otro si tengo una conciencia no limpia por pecados que aún no he confesado y por aquellas cosas con las cuales no he pedido restitución con un hermano? El orar por un enfermo significa tener la mente, el cuerpo y el alma en paz con Dios. No se olviden que a lo mejor, y guardando las proporciones, esto es muy similar a cuando una persona participa en la cena del Señor. Aquella persona que participa en la cena del Señor teniendo una situación de pecado no confesado y no restituido, es culpable de la muerte y del cuerpo de Cristo, lo dice el Evangelio. Por lo tanto, no se puede ser indigno para llegar a constituirse en la cena del Señor, como también para poder pedir por un enfermo. ¿A quién debemos pedir perdón? Si es una falta contra Dios, pedirle en el nombre de Cristo perdón. Y si es una falta hecha con un hermano, restituir la falta con el hermano, ir y pedirle perdón, confesarle el pecado
y pedirle perdón. Y la persona a la cual se le está pidiendo perdón debe ser capaz de perdonar. ¿Se recuerdan que dijimos delante que hay mucha gente que no es capaz de perdonar las ofensas que han hecho a alguien a la cual se ha amado mucho? Un hijo, por ejemplo, hay padres que no perdonan a sus hijos. Hay hijos que no perdonan a sus padres. Hay esposas que no perdonan a sus esposos. A pesar que el esposo le ha confesado la falta y le ha pedido perdón. Hay esposos que no perdonan a sus esposas a pesar que su esposa le ha pedido perdón por la restitución de la falta. Aquí se habla de confesión, es decir, hablar con el ofendido, reconociendo la ofensa, y aquel al cual se le confiesa debe también, como ya dijimos, ser capaz de perdonar no solo de labios, sino que de obra, es decir, una actitud renovada donde el amor, la franqueza, la fraternidad sea claramente evidenciada por ambas partes, tanto por el que ofende como el que ha sido ofendido, porque ambos se han reconciliado. El Señor, si tus pecados fueron como el rojo carmesí, serán blancos como la nieve. ¿Y por qué? Por la bendita y maravillosa obra en la cruz de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo podría yo interceder en oración de sanidad por el que sufre si tengo rencor, odio, malquerencia, etcétera, por otro? Y si confesamos, dice este pasaje, sigamos leyendo, para que seáis sanados. Para que seáis sanados. La cura de la enfermedad. Y después dice, autorizando, si no están los ancianos cerca, la oración eficaz del justo puede mucho, es decir, de usted y de yo. Y de mí, perdón. De usted y de mí. Por lo tanto, ahora cuando no puede un anciano también, un pastor, concurrir a la oración, ya lo dijimos, la oración del justo es eficaz, es decir, con fe en el nombre del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, habiendo hecho o no teniendo problemas con la confesión de pecados, puede mucho, es decir, Dios concede la sanidad por medio de la guía de un médico muchas veces, o simplemente, escúcheme bien, o simplemente por medio de una cura milagrosa, según su voluntad. El Señor, para que la voluntad del Señor actúe y opere, deben darse estas condiciones, pero el ingrediente más importante es la fe. O simplemente por medio de una cura milagrosa, como dijimos, según su voluntad y para su gloria. Aquel que ha sido restituido de la enfermedad mental o del cuerpo, glorifique al Señor, dé testimonio de la gran obra, de la maravillosa obra hecha por el Señor. Nosotros nada podemos ofrecerle a Dios. Dios es dueño de todo cuanto existe en el mundo, de mi vida, de el mundo donde yo vivo, de mi casa, de mi automóvil, de mi sueldo, de mi inteligencia, de lo que yo crea tener. Todo es por base a la bendita obra del Señor. Según su voluntad y para su gloria, ¿quién de nosotros no ha escuchado a hermanos y a algunos incrédulos, a estos para testimonio, para su arrepentimiento y conversión, haber sido sanados milagrosamente de un cáncer u otra enfermedad incurable? He ahí la oportunidad para dar gloria a Dios. Por último, quisiera poder expresarle que nosotros los hombres fuimos redimidos, es decir, justificados, transformados desde un cuerpo de pecado hacia un nuevo cuerpo revestido para la adoración y la alabanza, para la gloria de nuestro Dios. ¿No creen, hermanos, que debe ser la adoración el centro de nuestra convivencia cristiana con Dios, más aún cuando nos concede sanidad? ¿Cómo podemos identificar en forma simple la adoración? Ya hemos dicho lo que es la alabanza, lo que es la oración. Ahora, veamos cómo podremos nosotros saber qué estamos adorando. Es una forma de rendirle honor, tributo, reverencia, gloria. En el Evangelio se identifica con doblarse, postrarse a un ser superior, y qué más superior que nuestro Dios,
Pues no existe otro mayor que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros los creyentes no podemos rendir adoración y alabanza a nadie más que a Él en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Satanás le dijo al Señor Jesús que le daría todos los reinos de la tierra si postraba, la adorará, el Señor le respondió, vete Satanás, escrito está, solo a Dios adorarás y ante ningún otro te inclinarás. Cada alma, es decir, usted o yo, afligido, dolido o enfermo, o si como aquellos a los cuales intercedieron en oración, se les ha concedido cumplir y obrar sanidades, ya sea por medio de guiar equipos médicos o por medio de sanidades milagrosas, en el Espíritu deberíamos hacer actos de adoración y alabanza, no por el favor concedido, sino con el corazón de reconocer y aclamar, no orar, es decir, son palabras de grandeza, la adoración son palabras de grandeza sobre la grandeza de Dios, porque no son dignas de Él y nosotros debemos reconocerla, aclamarla y postrarnos ante su grandeza de carácter, su grandeza de carácter. Oh, qué grande eres tú, Señor, qué bueno, su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad de espíritu. Apreciamos así su excelencia moral, el gran valor de su carácter que lo llevó a crear las condiciones para nuestra salvación y prepararnos mansiones en el cielo para nosotros. Y aún el darnos la salvación por la fe en la muerte, en la cruz de Cristo el Señor, y sanidad de nuestro cuerpo y espíritu cuando estamos enfermos. Dando paso así a la alabanza, que son expresiones de gratitud por su amor y obrar por nosotros, dándonos bendiciones. Que la gloria de Dios nos cubra y nos sea otorgada sus ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo le expresamos respetuosamente que si usted cree que esta humilde conferencia que usted ha visto y ha escuchado ahora, con base bíblica, le ha sido de bendición para usted, le pido que comparta este video con alguien o alguno que usted estime conveniente y les invite a que se suscriban a nuestro programa evangelístico. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le ruega al Señor por su sanidad, ya sea que esté afligido o por alguna sanidad de su cuerpo. Que el Señor esté con usted y con los suyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.